Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Ciudad de Animales. Tenemos un excelente programa lleno de mucha información respecto a nuestros animales de compañía. Y está, por supuesto, conmigo Gustavo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Muy buen día. Y pues bueno, amigos, en efecto, un tema que es polémico, un tema para el cual nos cuesta trabajo prepararnos, hablando en el tema humano, que es las herencias. Ahora, imagínate, Brenda, lo difícil que es prepararnos para heredarle a nuestros animales de compañía. ¿Esto se podrá? Es difícil. Es difícil. Y aquí lo vamos a resolver. Exacto. ¿Qué te parece? Vamos con nuestra querida Ayelem. Cuéntanos, Ayelem, sobre qué vamos a platicar sobre este tema. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, recuerden que la herencia en los animales es un tema un poco complejo de tratar, pero vamos a buscar la forma en que ustedes nos puedan entender y podamos llegar a algo para que puedan tener protegidas sus mascotas aún y cuando ustedes ya no estén aquí. Así es, un tema muy importante. Escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21. Opinen. Su opinión, exactamente. Exacto. Y sabes qué, Bren, yo creo que falta mucha cultura e información en nuestro país. Y mucha preparación. Es un tema muy delicado, Gustavo. Hay que estar preparados para esto y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con nuestro animal de compañía? Exacto. También vamos a tener, por supuesto, una sección de entrenamiento. Adoptables también. Que nos encanta y muchísima información en Ciudad de Animales. Así es que, ¿qué te parece? ¿Sí? Sí. Comenzamos. Y bueno, amigos, en este programa en el cual vamos a platicar acerca de las herencias a nuestros animales de compañía, antes de pasar a la cuestión legal, creo que algo que les podemos heredar muy bien es la educación. Y para eso está con nosotros Miguel Otero, especialista en entrenamiento, modificador conductual. También está Hades, ¿verdad? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y con todo gusto estar aquí. Muy importante tener a nuestros perrunos educados. Claro, la educación es la base de una buena convivencia y armonía dentro de la casa. Exacto. Por ejemplo, Orejas, creo que no me hace caso. A ver si ahorita tratamos de educarlo en esta sección, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer para empezar, Miguel? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? Creo que algo muy importante es la atención. ¿Cómo logramos que nuestro perro, pues para empezar, nos haga caso? Así es, lo más importante es primero, como bien lo mencionas, es generar un foco de atención hacia nuestro perro. Okay. Esto lo podemos realizar a través de el instinto natural de supervivencia, un premio o comida. Y de ahí crear un condicionamiento en base a un sonido, un silbido o una orden. Si yo hago el sonido asociado cuando lo estoy dando de comer, él me va a poner atención. Dejo. Y está si él se distrae, cuando yo hago, aquí tengo su atención. Eso es lo primordial. Foco de atención para poder de ahí empezar a trabajar lo que nosotros queremos. Perfecto. Y el día de hoy vamos a dar un paso un poco más adelantado. No nos vamos a ir al quieto, echado, sentado ni demás. Vamos a hacer algo divertido. Algo para que también, pues cuando estés en las reuniones familiares, es también típico que se luzcan nuestros perrunos. ¿Verdad? Es que ya vio que traigo aquí. ¿No? Vamos a hacer, ¿qué les parece? Un truco de fantasía, ¿cómo se llama? Se le llaman fantasías, que es la parte divertida de la obediencia, la parte no formal, la parte donde el perro va a aprender a hacer trucos para divertirnos y presumirlo con nuestras amistades. Ella vio que yo tengo el poder. ¿Y qué vamos a hacer, Miguel? Vamos a hacer un truco que se llama cruzar entre las piernas, 8. Perfecto. A ver, con Hades. Next. Por eso a mí no me hacen caso los perros. Y la idea es que nuestro perro cruce entre mis piernas cuando yo voy caminando. Como quedamos con nuestro foco de atención, vamos a iniciar abriendo nuestro pie derecho hacia su perro del lado izquierdo y mi premio lo voy a pasar por abajo de la pierna. Cruza. Abrimos la pierna. Él cruza y yo premio un poco, muevo la otra. Cruza. Y lo importante aquí va a ser mi lenguaje corporal, que yo lleve mi mano hacia donde yo quiera que él pase. Cruza, lo puedo hacer de regreso, cruza, cruza. Esto puede ser hacia atrás o hacia adelante, cruza. Si yo condiciono a mi perro llevando el estímulo, mi perro lo va a realizar. Y mira a ver si Orejas quiere, a ver, cruzas. Orejas, cruza. Ándale, Orejas. Es que él, de verdad, yo lo reconozco, soy un padre consentidor, no lo entreno.
El problema no es él, soy yo. Pero prometo dedicarle tiempo para enseñarle a hacer esto y que en alguna ocasión lo muestre que ya está un poco más educado aquí. Yo creo que al final de la temporada puede ser un reto, ¿no? Que pongamos con orejas, que haga un truco. Va, perfecto. Y a ver, ¿y yo puedo hacer mientras con Hades? Por supuesto. Perfecto. A ver, entonces, ¿cómo primordial. Primero genera foco de atención. Ok. Eso es donde debemos de empezar. Aquí ya me está viendo. Haz un sonido. Ay, se está comiendo mis dedos. Ok. Y ahora ya tiene su atención, mira. Perfecto. Y ahora empieza a llevar tu mano hacia donde quieras que pase. Abre la pierna. Pon tu mano por abajo. Aquí. Cruza. Excelente. Cruzo, ahí. Ok. Ahora hacia donde quieres que vaya. Pues tengo que abrir más la pierna, espérame. Sí, hacia abajo. El problema es que no le abres las piernas, entonces no puede pasar. A ver, Hades, abajo. A ver, y ahora por acá. Cruza. Ay, ¿vieron nada más? Y ahora por acá. ¡Oh, qué bonito! Ahí tenemos que empezar a asociar la orden que queremos que realice. Ok, y ahí le doy un premio. Este tipo de actividades, ¿cuánto tiempo los tenemos que hacer con nuestros perros? 5 minutos al día, con 5 minutos al día, pero sí ser muy constantes. 1 o 2 veces que cruce, con eso empezar a premiar. O sea, como ahorita. Muchas veces ni queremos que el perro nos haga 10 cruces cuando no realiza ni uno. 1 o 2, premiamos, salimos jugando y es con lo que se puede empezar. Perfecto. Sí. ¿Por qué no puedes ser orejas como Hades? Mira nada más. Te traigo amigos para que te eduquen, te motiven. Ustedes ténganle mucha paciencia a sus perros en casa. Y aquí, por ejemplo, a Hades le dimos un cachito de salchicha, pero puede ser algún otro tipo de premio, ¿cierto? Algo que le guste, que esté en su dieta y que obviamente sea recomendable para los alimentos que podemos dar a nuestros perros. Perfecto. Miguel, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Skull Cantarango en Facebook, como Skull Cantarango o Miguel Otero K9 en Facebook. Ahí nos pueden mandar mensajes, pueden comunicar con nosotros o al 5602-3330, teléfono de la escuela. Perfecto. Y el reto está en el aire. Esperemos que al final de la temporada ya es un reto. Orejas pueda hacerme un poquito de caso. Más bien el que me tengo que educar soy yo. Pero bueno, vámonos rápidamente contigo, querida Brenda, porque creo que también nos vas a presentar algo muy interesante para consentir y cuidar a nuestros animales de compañía. Muchísimas gracias, Gustavo. Definitivamente a Orejas le falta mucha educación. Te hace falta entrenarlo más cada día. Y vámonos con esta sección que nos encanta, son los gadgets. Nos arrancamos con hidratación para tu perrito. Sí, hidratación para tu mascota. Esta es una fuente bebedero para perros. Si tú eres de los que siempre les pasa que termina pateando el traste de agua de su perro u olvida volver a llenarlo, esto es para ti, ya que este bebedero proveerá a tu mascota de agua fresca y fría de manera automática. Este dispensador va conectado a una llave de agua y cada vez que tu perro se acerque, esta se activará para darle el agua necesaria. Así de simple, así de fácil, agua fresca, agua rápida. Y seguimos con una rampa para piscina. Si a tu perro le gusta nadar, puedes facilitarle esta tarea con esta rampa para que pueda entrar y salir cuantas veces quiera. Ya no tendrás que preocuparte tanto y solo estar vigilando que todo se encuentre en orden. Así de simple, una rampa para que tu perro nade en esta época. Y bueno, pues nada más vas a tener que estar al pendiente de tu perrito, así como vamos a estar al pendiente y tenemos que estar al pendiente de los adoptables. Vamos contigo, Gustavo. Muchísimas gracias, querida Brenda. Y pues bueno, también ya estamos en esta sección que nos encanta, que es la de los adoptables. Está con nosotros Norma Carpizo, quien es de Concientizando y trae a estos hermosos, inquietos y juguetones niños. Norma, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Cuéntanos acerca de Concientizando. Mira, Concientizando es una asociación que nos dedicamos al rescate y a la recuperación de animales de la calle o animales en peligro, ¿no? Ajá. Y después nosotros los rehabilitamos para ponerlos en adopción y encontrarles ya hogares definitivos. Ok, y aquí a quién tenemos. Pásale, Brenda, por favor, para que veas a estos queridos amigos que están con nosotros. Mira nada más. Este es Coco. Acá tenemos a Coco y Karina. Y Karina también está por acá. Los dos fueron rescatadas en situación de calle. Coco tenía una sarna severa y ya fue rehabilitada y ahorita, bueno, ya está en perfectas condiciones. Es muy inquieto Coco, ¿no? ¿Sabes qué? Tiene 5 tiempo? meses. Entonces todavía es una cachorrita con toda la energía del mundo. Y Karina tiene 2 años, fue rescatada también en situación de calle. Y pues ahorita ya están las dos esterilizadas y listas para irse en adopción. Oye, Norma, ¿y qué se necesita para que puedan ser adoptados estos pequeños? Supongo que un lugar donde tengan o mucho espacio, mucho jardín, o alguien que sea deportista, porque tiene una energía tremenda. Sí. Mira, hacemos entrevistas nosotros ya sea telefónicas o digitales, en donde tratamos de ver que el adoptante tenga el carácter o que tenga para lo necesario para adoptar a uno de estos cachorros. Un poquito. Pues se busca
¿no? Si es alguien, por ejemplo, muy joven, pues tiene que tener el espacio para correr y todo lo demás. Si es alguien, pues ya más, algún perrito ya más, pues por ejemplo como este, ya necesita menos espacio. Les hacemos la entrevista, les pedimos identificación, comprobante de domicilio y prácticamente con eso. Entonces es bastante sencillo adoptar. Oye, y no nada más tienen a estas dos pequeñas. No, tenemos varios animales, los pueden buscar en nuestra página en Concientizando en Facebook y tenemos ahorita como 35 más o menos en adopción. En diferentes puntos. Sí, exacto. Nosotros no tenemos un albergue tal cual, los mandamos a pensión, entonces los rehabilitamos y se mandan a pensión y ya los pueden ver en donde tengamos. Perfecto. Muy bien. Hay de todos los tamaños, De todo. colores, energías, Energías. estados Coco definitivamente es emocionales. muy Acelerado acelerado. un poquito. Oye, Sí, ¿podrían sí, convivir con otros perros? O Sí, tendrían que la ser- mayoría de nuestros perros son sociables. Como viven en pensión juntos, pues no les queda más que ser sociables. Claro. Y si no lo fueran, se les dice, ¿no? Este es para Ok. que fuera independiente o hijo único o lo que sea, y pues cada uno tiene sus cosas. Perfecto. Pues amigos, recuerden, por favor, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y comencemos con estos trámites para adoptar Sí, a estas claro. hermosuras. A Coco Claro. le encanta comer. Sí. Mándenos un mail a adopcionescon@gmail.com y o búsquenos en nuestras páginas y ahí estamos nosotros para atenderlos y para ver qué cachorrito sería o qué perro adulto sería el ideal para su familia. Exacto. Estas son hermosas, juguetonas, inquietas. que vienen a jugar Muy inquietas, por de verdad. toda Vean a Coco. el foro de animales. Pero nosotros vamos a hacer rápidamente una pausa, no se vayan. Y regresando, vamos con este tema bien interesante: cómo heredarle se puede a nuestros animales de compañía. Una pausa y volvemos con más. Coco.